Buenos días a todos. Hoy me toca hablar de fracturas frecuentes en la edad pediátrica y vamos a comenzar. Los traumatismos y las fracturas son los principales motivos de consulta en la atención primaria y urgencias hospitalarias. El tejido óseo infantil presenta una composición química y características fisiológicas diferentes al hueso adulto. Eso le da ciertas clasificaciones propias de las fracturas de la infancia, a diferencia de los adultos que son más concisas. Las causas pueden ser básicamente caídas, accidentes de tránsito o deportivos. Tienen mayor incidencia, según la bibliografía, niños de 15 años y niñas alrededor de los 12 años, y afecta a los huesos largos. Estas edades son un estimativo o una estadística nada más. Con mayor frecuencia se aparecen las fracturas, debido a que practican algún deporte o tienen algún medio de movilidad, una bicicleta, una moto hoy en día, así que esos son los motivos por los que estas edades prevalecen. Y sin embargo, en la primera infancia también son muy frecuentes algunas fracturas. Después tenemos la localización. El 45% se ubica en el radio de los huesos largos. Hablando de los huesos largos, se ubica el 45% en el radio, 18% en el húmero, 15% en la tibia y 13% en la clavícula y 7% en el fémur. Y las fracturas de la región fisaria ocupan un 21%. Esta es una imagen, una radiografía de una pierna de frente y perfil para repasar las partes de un hueso largo pediátrico. Tenemos las epífisis, las fisis, que son el espacio radiolúcido entre la epífisis y la metáfisis. Luego la región media es la diáfisis y volvemos a tener metáfisis, fisis y epífisis. Se las puede nombrar como proximal y distal, ya que de acuerdo a su localización la podemos nombrar así. Las características propias del hueso infantil que hacen que tengan su clasificación de las fracturas son que tienen un periósteo más grueso y con más osteogénesis, es decir, que se rompen con mayor dificultad, limitan el desplazamiento y facilitan la reducción ante una maniobra, y tienen una formación de un callo mucho más rápido. Después, periodos de inmovilización más cortos. Eso es por la mayor osteogénesis, que ya dije anteriormente. Después tenemos que es un hueso más elástico y menos frágil, que es por tener más agua y menos minerales. Es un hueso más poroso y toleran mayor deformidad, digamos. Después tenemos presencia de cartílago epifisario y núcleos de osificación, mayor capacidad de regeneración tisular. Eso ayuda a que consoliden con mayor rapidez y hay mayor remodelación. Rápida consolidación de las fracturas, modelado de las consolidaciones viciosas, hipercrecimiento tras la fractura, por estimulación a nivel, se forma un hipercrecimiento en la zona de la fractura por hiperemia del postraumatismo, y la presencia de cartílagos de crecimiento o fisis. Todas esas características lo diferencian de un hueso adulto. La clasificación según la localización puede ser metafisaria, diafisaria, fisaria o epifisiolisis y epifisarias. Están ordenadas en frecuencia. Las metafisarias son las más frecuentes y las epifisarias son las menos frecuentes, pero cuando se producen son las más graves. Y acá de vuelta el repaso de la radiografía. Tenemos la epífisis, fisis, metáfisis y diáfisis en ese orden, y luego se inverte hacia distal o hacia el otro extremo del hueso. Para hablar un poquito de los tipos de fractura, tenemos que dividirlas de acuerdo a fracturas características de la edad pediátrica y fracturas iguales al adulto. Dentro de las fracturas
Características de la edad pediátrica: tenemos fracturas ocultas, fractura en rodete, incurvación traumática, fractura en tallo verde, avulsión de un núcleo de osificación, fracturas del cartílago de crecimiento, y luego pasamos a las que son iguales al adulto, que son las fracturas completas y las fracturas abiertas o cerradas. Hablamos ahora de las fracturas ocultas. Las fracturas ocultas, o toddler fracture, es una fractura esferoidea a nivel de la tibia, no desplazada, se da en menores de 4 años y se da por una fuerza de torsión en el eje del hueso. Sospechar ante una cojera sin traumatismo, por ejemplo. En la radiografía muchas veces el trazo no es visible o solo en una proyección, como este ejemplo de la bibliografía, donde una proyección, una RX de pierna de frente, parece no tener trazos de fractura, pero en la de perfil se observa una línea radiolúcida en la diáfisis de la tibia que corresponde a la fractura oculta. Por eso es importante siempre que el pediatra que haya evaluado pida el par radiográfico y que el radiólogo evalúe las dos imágenes con detenimiento. Por ejemplo, acá tenemos un paciente, una aclaración: todos los pacientes que voy poniendo como ejemplo consultaron por algún traumatismo. En este paciente se le realiza una radiografía de pierna de frente y perfil, donde aparentemente no se visualiza ningún trazo de fractura, pero haciendo zoom y viendo detalladamente las estructuras, podemos ver que a ese nivel hay una línea radiolúcida que corresponde a una fractura oculta que se da también, como habíamos dicho, en la diáfisis de la tibia. Este es otro ejemplo de una fractura oculta. A este paciente se le realizó también una radiografía de pierna de frente y perfil, y se observa más que nada en la proyección de frente una línea radiolúcida oblicua en la diáfisis distal de la tibia, casi metáfisis. Por eso es importante evaluar las dos imágenes. Pasamos ahora a la fractura en rodete. La fractura en rodete también se llama tipo torus o caña de bambú. Es una fractura incompleta, estable. Se produce por una falla en la resistencia a la unión de la diáfisis y la metáfisis. Se da en el radio, en el extremo distal. Y lo más típico que podemos recibir o ver de la historia del paciente es una caída sobre la palma de la mano. En la radiografía se ve un engrosamiento anular similar a un rodete o caña de bambú, que sería, en el esquema de la caña de bambú sería esta parte. Lo comparan con eso. Perdón. Este es un ejemplo de un paciente que recibe un traumatismo a nivel de la pierna izquierda. Se realiza una radiografía de ambas piernas, porque generalmente en pediatría también se piden comparativas con el lado no afectado, y se puede observar a nivel de la diáfisis distal de la tibia izquierda una lesión o un engrosamiento de la cortical. En este caso se acompaña también de una fractura en tallo verde, por ejemplo. Este es otro ejemplo de una muñeca de frente y perfil. Tenemos una radiografía donde se observa, a simple vista, mirando rápidamente, se nos puede pasar por alto, pero si hacemos zoom, vemos que a este nivel existe un abombamiento pequeño de la cortical, y relacionado al antecedente del paciente, podemos confirmar que es una fractura tipo torus. Por eso es muy importante conocer por qué se le hizo esa radiografía a ese pacientito. Después pasamos a la incurvación traumática o plástica. Es cuando el hueso se deforma sin fracturarse. Se da por presentar múltiples fracturas del lado convexo. Se da también en el cúbito, en el radio y el peroné.
y se produce una deformidad con moderado dolor, dificultad para rotar el antebrazo por dicha incurvación. Y en la radiografía vamos a ver una curvatura amplia de un hueso largo. Por ejemplo, en este caso solo está afectado el radio, pero a veces puede haber una fractura en tallo verde en el cúbito y el radio sin curva o viceversa. Acompaña a la lesión. Después pasamos a la fractura en tallo verde, que es la más conocida por todos. La fractura en tallo verde o incompleta se llama así ya que se presenta como justamente una imagen de un tallo que no se rompe por completo. Es una fractura incompleta, es una de las más frecuentes y se dan los huesos con diáfisis finas, como el antebrazo o la clavícula. Se da por una fuerza de flexión o torsión, y en la radiografía vemos que se interrumpe el lado convexo y permanece intacto el lado cóncavo. Acá podemos ver cómo este paciente se realizó una radiografía de muñeca de frente, ambas muñecas de frente, donde en la de frente se observa apenas un abombamiento de la cortical de la mano izquierda, y en la de perfil se nota perfectamente el trazo de fractura incompleto, porque del lado palmar de la mano, de la muñeca, no presenta ningún trazo. Entonces estamos ante una fractura de tallo verde. Este es otro ejemplo donde vemos el trazo de fractura a nivel de la diáfisis del radio y de una cara, y en la cara opuesta está indemne. De vuelta en la de frente vemos apenas un abombamiento, por eso es importante analizar las dos proyecciones. Otro ejemplo un poco más claro, donde vemos una solución de continuidad a nivel de la diáfisis de la tibia, proximal de la tibia, y en la proyección de perfil vemos la misma imagen, pero la interrupción de la cortical solo en una de las caras del hueso. Eso es para ver un poco más de cerca. Otro ejemplo de fractura en tallo verde, pero esta vez a nivel de la diáfisis del peroné derecho, y en la proyección de perfil vemos el trazo de fractura incompleto. Bueno, pasamos a abulsión de núcleos de osificación. Este pertenece al grupo de la clasificación de Salter-Harris tipo 1. Se produce un arrancamiento de la apófisis. Se da en jóvenes deportistas y puede estar asociado a la enfermedad de Osgood-Schlatter. La localización es la tuberosidad isquiática, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, trocánteres femorales, tuberosidad tibial anterior, epitróclea, base del quinto metatarsiano y apófisis vertebral en anillo. O sea, todas las epífisis más distales y que tengan conexión con alguna articulación móvil, ya que cada epífisis está unida a algún ligamento que con el movimiento brusco se desprende. En este caso es un ejemplo de una fractura a nivel del quinto metatarsiano, un desprendimiento de la epífisis. En este caso también podemos mencionar de que no hay que confundir con el cartílago de crecimiento, y para eso tenemos que tener en cuenta básicamente que la fractura tiene un trazo transversal al eje del hueso, y el cartílago de crecimiento del quinto metatarsiano se ubica paralelo al eje del hueso. Para hablar un poquito de la enfermedad de Osgood-Schlatter, se da en jóvenes deportistas, es una causa frecuente de gonalgia, se da por una fuerza de tracción, contracción brusca del cuádriceps, puede ser flexión brusca de la rodilla o extrema,
o una contracción del cuádriceps aún estando la rodilla extendida. En la radiografía se ve una fragmentación ósea y edema de partes blandas. En estos ejemplos tenemos dos radiografías de perfil de rodillas, donde se observan irregularidades o desprendimientos de la tuberosidad anterior de la tibia bilateral. La presentación bilateral es un poco más rara que la unilateral, pero siempre hay que tener en cuenta que ante estas imágenes, ver si el paciente realiza algún deporte, si sufrió algún tipo de traumatismo o por qué le habían pedido la radiografía. Generalmente son adolescentes que realicen algún deporte. Bueno, en este caso es un paciente nuestro que consultaba por dolor en la rodilla, se le realiza una radiografía de rodilla de frente y perfil, y en la de perfil se observa mejor el desprendimiento de la tuberosidad anterior de la tibia. Este es otro ejemplo de un caso bilateral donde se observa también el desprendimiento de la tuberosidad anterior de la tibia incompleto, porque tiene sus grados, pero no voy a extenderme con eso. Tiene su clasificación propia, pero ya no nos corresponde plenamente para la clase de hoy. Pasemos a las fracturas del cartílago del crecimiento. También se llaman epifisiolisis. Son las más graves por tener repercusión en el crecimiento. 21% de las fracturas infantiles ocupan estas epifisiolisis y se da frecuentemente en varones y en miembro superior. También se presenta en mujeres y en otros tipos, en otra región del esqueleto, pero lo más frecuente es varones y miembros superiores. Existe una clasificación que es la clasificación de Salter-Harris, que la divide en 5 tipos, y esta imagen de la derecha me pareció buena como para no olvidarnos del mecanismo, ya que el tipo 1 es una separación de la metáfisis y fisis de la fisis. Se separan en bloque estas dos y se produce un desplazamiento de las dos estructuras óseas. Entonces, la S de separate. Tipo 2, tenemos una fractura o una separación a nivel de la metáfisis y la fisis, con fractura de la metáfisis, hacia arriba sería, o distal a la cara articular, también podemos pensar así. Y eso es above o por encima. Tipo 3, tenemos también una separación de la fisis con fractura ya de la epífisis, la podemos recordar como lower, y la tipo 4 ya es una fractura de la metáfisis, fisis y epífisis, todas las estructuras. Para recordar, podemos pensar en through, a través, que atraviesa todas las estructuras, las partes de la epífisis, y la tipo 5 es una compactación del cartílago y la podemos recordar como crash. Si usamos la imaginación, formamos la palabra Salter y así no nos vamos a olvidar tan fácilmente. Tipo 1, entonces, dijimos que era un desplazamiento de la metáfisis y la epífisis. Tenemos que prestar atención si se acompaña, obviamente, el motivo que sea un traumatismo, y si se acompaña de lesión de partes blandas también nos ayuda al diagnóstico de que fue un traumatismo, y que si vemos una separación o un desplazamiento de las estructuras, podemos decir que es un tipo 1. Tipo 2, dijimos que se iba distal a la articulación, afectaba la fisis, pero se fracturaba la parte más distal a la cara articular del hueso. Tipo 3, afecta la fisis y la cara articular, como en este caso de esta falange proximal, donde se afecta la fisis de la falange y la cara articular de la articulación metacarpofalángica, del quinto dedo. Tipo 4, ya afecta todas las capas, digamos, metáfisis, fisis y epífisis, como en este caso, y en esta imagen también podemos ver
una desviación del eje, o sea que es un poco más importante la fractura y más evidente. Y tipo 5 es una compactación nada más, pero justamente por eso es más difícil de identificar, ya que en este caso que el peroné tiene su fisis indemne, podemos llegar a confundir que esta también está indemne, pero tenemos que analizar bien la imagen porque la tipo 5 se compacta. Esto es un ejemplo de un paciente que consulta por un traumatismo de mano izquierda, se le realiza la radiografía de mano, de frente y perfil, y en los casos de mano y pie de pediatría se dificulta aún más, o se toma más trabajo uno al mirar la placa, porque tenemos las fisis de todas las falanges, entonces tenemos que mirar con más detalle. Y en este caso podemos ver a nivel de la falange proximal del primer dedo, una fractura de tipo 2, tipo Harris tipo 2. En este caso, un paciente con radiografía de mano de frente y oblicua. Vemos también una fractura de Salter-Harris tipo 2, ya que afecta la cara distal a la articulación. Bueno, después tenemos fracturas completas, que son las que comparten características con los huesos del adulto. Las fracturas completas presentan un trazo de fractura que atraviesa todo el espesor del hueso y pueden ser abiertas o cerradas dependiendo si afectan o no a partes blandas. Este pacientito tiene un traumatismo a nivel de la pierna derecha y en la radiografía de frente y perfil se puede observar a nivel de la metáfisis distal de la tibia una fractura completa y con sus extremos desplazados. Este es otro ejemplo de un paciente con un traumatismo a nivel de la clavícula, donde se observa una fractura a nivel del tercio medio de la clavícula, casi externo, con desplazamiento y cabalgamiento de los extremos de la fractura. Y en este otro ejemplo tenemos un paciente con un traumatismo de muslo izquierdo. Se hace la radiografía y se observa un trazo de fractura a nivel de la diáfisis femoral con desplazamiento y cabalgamiento de las estructuras. Más que nada desplazamiento. Bueno, como conclusión, los traumatismos y fracturas son motivo frecuente de consulta. La radiografía es un método sencillo y útil en primera instancia y luego se pueden complementar en casos excepcionales con tomografía y resonancia. El médico radiólogo debe reconocer las distintas presentaciones de fracturas en la infancia para brindar una orientación al tratamiento y evitar posibles secuelas, ya sean funcionales o estéticas. Y eso es todo.